Kamala Harris pedirá a líderes prepararse para la próxima pandemia. La vicepresidenta Kamala Harris expondrá ante los miembros de las Naciones Unidas el lunes que ahora es el momento para que los líderes mundiales empiecen a trabajar seriamente en torno a cómo responderán a la siguiente pandemia. El discurso virtual, que será el segundo que Harris pronuncie ante un órgano de la ONU desde que asumió el cargo, se producirá en momentos en los que Estados Unidos avanza en su campaña de vacunación contra el COVID-19 y gran parte del mundo tiene problemas para adquirir vacunas. Al mismo tiempo que el mundo trabaja para superar esta pandemia, también sabemos que debemos prepararnos para la próxima, señala Harris. De acuerdo con fragmentos del discurso que fueron obtenidos por The Associated Press, el discurso estará organizado en conjunto con Argentina, Japón, Noruega y Sudáfrica. El gobierno del presidente Joe Biden celebrará sus 100 días en el cargo esta semana. Se tiene previsto que Biden pronuncie un discurso en el Congreso Federal el miércoles y seguramente destacará el progreso que ha hecho su gobierno en la respuesta a la peor crisis de salud pública de Estados Unidos en más de un siglo. Harris, según los fragmentos, esbozará a grandes rasgos la forma en que el gobierno piensa que Estados Unidos y otras naciones deberían considerar centrar su atención. Los pasos incluyen mejorar la accesibilidad a los sistemas de salud, invertir en ciencia, en los trabajadores de salud y en el bienestar de las mujeres y el aumento de la capacidad de producción de equipo de protección, vacunas y pruebas. Harris señaló que se ha aprendido mucho en el último año sobre la preparación y la respuesta a una pandemia, pero que no sería prudente quedarse tranquilos. Nos han recordado que el status quo no es lo suficientemente bueno y que la innovación es realmente el camino a seguir, comentó Harris. Se tiene previsto que la embajadora de Biden ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, también hable en el evento virtual del lunes. Bill Gates y su predicción de cuándo y cómo el mundo volverá por completo a la normalidad. El cofundador de Microsoft se refirió además al proceso de vacunación y ha insistido en la importancia de que las autoridades se preparen para futuras pandemias. El multimillonario filántropo Bill Gates cree que a medida que las vacunas estén cada vez más disponibles en todo el mundo, los niveles de contagios del COVID-19 se reducirán a cifras muy pequeñas a finales de 2022. En una entrevista que ofreció al programa Sophie Rage on Sunday de Sky News, aseguró que cuando eso suceda, el mundo volverá por completo a la normalidad a finales de 2022, pues ha depositado su confianza en el rápido avance de la vacunación en los países desarrollados. Según él, en los próximos 3 o 4 meses, Estados Unidos y otros países ricos empezarán a tener un exceso de dosis contra el COVID-19 que podrán compartir con las naciones en vías de desarrollo. Reino Unido y Estados Unidos llegarán a altos niveles de vacunación en el verano de 2021, por lo que creo que desde finales de año o principios de 2022 se comenzarán a distribuir vacunas hacia otros países para acelerar el fin de la pandemia, indicó Gates. Y eso sin contar con lo que ocurra con las vacunas de Janssen y con la introducción de nuevos remedios a la campaña de inmunización, añadió el empresario estadounidense. Dado que muchas de las vacunas han funcionado, aunque ahora estemos estudiando algunos de los efectos secundarios y asegurándonos de que podemos tratarlos y de que son muy raros, esta buena noticia significa que podremos suministrar otras, prosigue. Gates valora como no sorprendente que los países desarrollados estén teniendo un prioritario acceso a la vacuna frente a otros lugares menos avanzados, pues considera que la situación epidemiológica era mucho peor. No es del todo justo, pero cuando hayan inmunizado a un elevado porcentaje de población, las vacunas estarán disponibles para todos, planteó. Por tal razón considera positivo que los países ricos hayan podido vacunar a sus poblaciones de edad avanzada,
ya que en general se habían visto más afectados que los adultos mayores de las naciones en desarrollo. Sin embargo, aclaró que no le parece justo que Estados Unidos se estén vacunando a jóvenes de 30 años, mientras no hay suficientes dosis para las personas de 60 años en Brasil y Sudáfrica. Dentro de 3 o 4 meses, la asignación de vacunas llegará a todos los países que tienen la epidemia muy grave, insistió. El filántropo se mostró confiado de los aprendizajes que esta pandemia puede haber generado en las autoridades. No obstante, ha lamentado que no se haya invertido en sanidad para poder responder ante una situación así. En 2015, Gates lanzó la alarma sobre el riesgo de epidemias globales en una conferencia TED, aunque en esa ocasión lo trataron de exagerado. Ahora sus advertencias cobran sentido. En una carta publicada en enero pasado, el cofundador de Microsoft y su esposa Melinda alertaron de que el mundo debe prepararse para la próxima pandemia como si se tratara de una guerra, incluyendo la inversión de decenas de miles de millones de dólares cada año. No podemos permitirnos que nos tomen de nuevo por sorpresa, escribieron el empresario y su esposa en una misiva anual. El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones y evitar millones de muertes, advirtieron. La Fundación Bill and Melinda Gates ha invertido ya 1.750 millones de dólares para luchar contra la pandemia del virus del SARS-CoV-2, así como para promover y financiar proyectos de vacunación en países en desarrollo. Por otro lado, Censo 2020. La población de Estados Unidos creció menos y alcanza los 331 millones de habitantes. La Oficina del Censo publicó los recuentos de población del censo de 2020, los primeros datos que se conocen del recuento del año pasado. La Oficina del Censo dio a conocer este lunes que Estados Unidos tiene 331,4 millones de habitantes, lo cual representa un incremento del 7,4% respecto al conteo poblacional de 2010. Se trata del segundo ritmo de crecimiento más lento en la historia del país y representa 2,3% menos respecto al 9,7% que se registró en la década del 2000 al 2010. El menor incremento población de 7,3 se registró entre 1930 y 1940, comparó este lunes Ron Jarmin, director de la Oficina del Censo, en una videoconferencia de prensa. La funcionaria informó que el estado más poblado es California, que ya suma 39,5 millones de residentes, y que el menos habitado es Wyoming, con 576,000 personas. Por su parte, Puerto Rico perdió el 11,8% de su población, un resultado que parece estar ligado al éxodo generado por huracanes que azotaron a la isla en años recientes. De este conteo se determina cuántos escaños en el Congreso y votos en el colegio electoral obtiene cada estado. Datos obtenidos del conteo de población realizado en 2020, los resultados incluyen los totales de población de la nación y los estados, así como los totales de distribución del Congreso para cada estado. Como resultado, hubo un desplazamiento de 7 curules en el Congreso entre 3 estados, que es la variación más pequeña registrada desde que se adoptó ese sistema en 1941. Los 6 estados que ganaron representantes federales son Texas 2, Colorado 1, Florida 1, Carolina del Norte 1, Montana 1 y Oregon 1, mientras que California, Illinois, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania y West Virginia perdieron un escaño. El presidente Biden le enviará al Congreso los resultados del censo como lo dicta la ley. El plazo para que ese cuerpo legislativo reciba la información sobre los cambios jurisdiccionales se vence el 30 de septiembre. Estos cambios, sin embargo, no redujeron significativamente el número de curules en los estados más poblados, como California, que se queda con 52 congresistas, seguido por Texas 38, Florida 28 y Nueva York 26. La publicación de las cifras se hace con un retraso de varios meses a problemas logísticos causados por la pandemia del coronavirus. El censo indicó que también se topó con incendios forestales, huracanes y varias manifestaciones,
La ventaja, indicó, es que más de la mitad de los hogares respondieron los cuestionarios por Internet. Con todo eso sucediendo, la oficina del censo rápidamente adaptó sus operaciones para confrontar esos retos, dijo la secretaria de Comercio Gina Raimondo en la videoconferencia. Sabemos que la información del censo es usada para determinar cuántos representantes tiene cada estado en el Congreso, pero se usa para más que eso, funcionarios estatales y locales y organizaciones sin fines de lucro. Todos usan la información del censo para tomar decisiones que tiene un impacto directo en nuestras vidas, como decidir cuántos maestros hay en nuestras escuelas, cuánto dinero se necesita para programas de vivienda pública y dónde ubicar negocios y clínicas, agregó Raimondo.